Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Capmany, abogado. Muy buenos días a todos y feliz martes 8 de octubre de 2019 en este episodio que es el número 136 que vamos a dedicar a entrevistar al doctor Denia para hablar sobre el síndrome de Meniere. Pero antes de empezar la entrevista con el doctor Denia, ya lo sabéis, si queréis nos podéis seguir a través de la plataforma iVoox. Ya sabéis que esta temporada tenemos el objetivo de llegar a ser el número 1 en la categoría de salud de iVoox. Por lo tanto, tenéis un enlace en cada episodio en el que podéis acceder y suscribiros a este podcast desde iVoox. Ya sabéis que igualmente nos podéis escuchar desde iVoox también, desde iTunes, desde Spotify. También podéis hacerlo desde nuestra propia página web en misderechos.club y también desde el canal de YouTube de Mis Derechos Club. Ahí cada vez también vamos siendo más y creciendo más poco a poco. Ya sabéis que en la parte final también de esta entrevista, pues gracias al estar suscritos en misderechos.club, pues hay algunas personas que han podido preguntar. Y algunas de esas preguntas son las que hemos formulado al doctor Denia. Por lo tanto, si queréis poder hacer preguntas, ya sea pues a los doctores o a mí mismo para los episodios de Contestamos a Preguntas, como lo fue el anterior, pues lo podéis hacer y es muy sencillo. Vais a la página web, a misderechos.club, y ahí tenéis un cajetín de suscripción donde dice lista de correo, te puedes unir introduciendo tu email y tu nombre, totalmente gratuito, y con eso pues ya formas parte de nuestra comunidad y recibirás los correos en los que puedes formular esas preguntas que después se seleccionan para preguntar ya sea a los doctores o a episodios de Contestamos a Preguntas o divulgativos que voy haciendo a lo largo de cada semana. Y si os parece, dicho esto, empezamos ya con la entrevista al doctor Denia para hablar sobre el síndrome de Meniere. Derechos.club tenemos el placer de contar entre nosotros con el doctor Antonio Denia Lafuente. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Jorge. ¿Qué tal? El doctor es especialista en otorrinolaringología, neurólogo y director de la unidad de sordera y vértigo, así como la unidad de acúfenos e hiperacusia en el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid. Ha trabajado, entre otros importantes centros, pues en el Ramón y Cajal, donde ha sido jefe de sección del departamento de otorrinolaringología, y también ha sido socio fundador de la European Academy of Otology and Neurootology y de la Sociedad Española de Base de Cráneo. Por lo tanto, estamos hablando con una persona muy cualificada para que nos explique un poco más pues, cosas en relación al síndrome de Meniere. La primera pregunta que hacemos siempre, doctor, es que nos puede hacer una breve definición de qué es esta enfermedad, qué es el síndrome de Meniere. La enfermedad de Meniere es una alteración del oído interno que está caracterizada por episodios de vértigo, por hipoacusia neurosensorial fluctuante y por otros síntomas también fluctuantes auditivos, entre los que se incluyen una sensación de presión en el oído, sensación de taponamiento o de oído lleno y acúfenos, por supuesto. El vértigo, la hipoacusia, los acúfenos son típicos de el síndrome clínico que se denomina síndrome de Meniere. Cuando el síndrome, cuando no encontramos ninguna causa que produzca estos síntomas, decimos que es un síndrome idiopático. Y en ese caso es cuando lo denominamos enfermedad de Meniere, porque el síndrome de Meniere, pues estos síntomas que acabo de mencionar pueden estar producidos por algunas o asociados a algunas otras problemas, ¿no? Y en este caso,
se llega por el descarte, es decir, se hacen todas las pruebas, se ve que no es ninguna de las otras enfermedades que puede ser y entonces se llega a este diagnóstico. ¿Es eso sí, entiendo entonces? Sí, es más, digamos que una parte muy importante es la toma de datos y de información que constituye la historia clínica y la exploración clínica también, que van a excluir pues una serie de causas que pueden producir este tipo de vértigo, hipoacusia, y que pueden producir acúfenos, ¿no? Confirmando el diagnóstico de enfermedad de Meniere. Hay criterios diagnósticos de la enfermedad de Meniere que recientemente han sido actualizados por el consenso internacional de la Sociedad Bahrain y de otras sociedades internacionales. Y hay dos fundamentalmente, uno que es criterios de lo que llamamos enfermedad de Meniere, que podríamos llamar definitiva desde el punto de vista clínico, y enfermedad de Meniere probable. Y la enfermedad de Meniere definitiva está caracterizada, o los criterios que la definen son 2 o más episodios de vértigo con una duración mínima de 20 minutos, puede llegar hasta horas, hasta 12 horas, ¿no? Una hipoacusia de tipo neurosensorial que típicamente, inicialmente, puede ser fluctuante y que debemos intentar documentar. Y veremos que las características son que afecta sobre todo las frecuencias graves. Después puede extenderse a las frecuencias medias de la audiometría, ¿no? Y el tercer criterio es la presencia de síntomas auditivos que fluctúan, como los acúfenos, sobre todo. La audición también puede fluctuar, la sensación de taponamiento, etcétera. Y aquí viene la parte de la exclusión, dentro del criterio de la exclusión de otras causas. No debe existir otro diagnóstico que explique esos síntomas, ¿no? Ese es el criterio de Meniere definitivo. El Meniere probable, pues excluye alguno de ellos, pero yo creo que este es el importante. Por un lado, la pérdida de audición. Sí. Por otro, haber sufrido algún episodio de vértigo, que ahora te preguntaré un poco sobre ello. Sí. Y por otro lado, tener otros síntomas, ¿no? Como estos pitidos, ¿no? O sentir presión, ¿no? En el oído y demás. Los acúfenos es un síntoma muy importante también dentro de el criterio de un diagnóstico de Meniere, de enfermedad de Meniere definitiva, sí. Y la exclusión de otras patologías, evidentemente. Y en este sentido, como también se necesita este último punto, ¿no? Que nos comentas de la exclusión, en este sentido, ¿cuál se conoce la causa de la enfermedad? Sí que estamos hablando de unos síntomas para llegar al diagnóstico, pero ¿sabemos las causas o los factores de riesgo de tener este síndrome, esta enfermedad de Meniere? No se conoce la causa de la enfermedad de Meniere, no se conoce. Actualmente se están realizando trabajos de investigación que el objetivo fundamental de ellos es identificar diferentes subgrupos clínicos, porque hay grupos de pacientes cuyos síntomas, cuyos hallazgos exploratorios no coinciden entre sí, aparte de la variabilidad que existe dentro de la misma enfermedad y de su historia natural. Pues se ha visto que existe la posibilidad de separar distintos grupos de pacientes en relación a las características de su sintomatología, en relación a otros datos sobre comorbilidad que pueden estar relacionados con un antecedente de migraña, con un antecedente de enfermedad autoinmune, con un antecedente de enfermedad de Meniere familiar, y luego, simplemente pacientes con un síndrome como el que estamos comentando, en el que se han excluido otras causas. Bueno, pues ahora lo que se está dentro de la investigación que hay para averiguar posibles causas, se están estudiando estos diferentes grupos con el fin de realizar estudios genéticos e intentar documentar causas de tipo genético y incluso a nivel molecular, que permitan aplicar tratamientos más personalizados de los que se están realizando todavía en la actualidad, ¿no? En relación a causas o a posibles causas, hay algunos digamos, hipótesis en relación a que el origen
y en algunos cambios en la composición iónica de la endolinfa, que es el líquido que baña las células del oído interno. También se ha hablado de posibles isquemias transitorias y también se han descrito algunas mutaciones genéticas. No hemos comentado que el síndrome de Meniere y la enfermedad de Meniere anatómicamente tienen un sustrato que es un aumento del líquido endolinfático que existe en el oído interno, y a eso se le llama hidrops endolinfático, y ese es el sustrato anatomopatológico o histológico de la enfermedad de Meniere. Entonces, causas específicas que permitan tratamientos individuales y personalizados no existen en la actualidad demostradas, pero sí hay líneas de investigación que sugieren la posibilidad de que ese objetivo no esté muy lejos. Muy bien. Vamos a hablar sobre ahora el tema de las crisis de vértigo. Si nos puedes explicar en qué consisten. Bueno, la crisis de vértigo hoy en día, digamos que también, como comentaba previamente, el comité de la Sociedad Barani, que estudia las enfermedades vestibulares, ha hecho una reciente nueva clasificación de los síntomas. Hablan de un vértigo, que es el vértigo vestibular. Se caracteriza sobre todo por una sensación de movimiento subjetivo, sin que éste exista, y también por síntomas que nos producen una distorsión cuando nos movemos. Estos términos abarcan también sensaciones falsas de giro, que es lo que está relacionado con lo que se denomina vértigo giratorio, pero también hay otras sensaciones falsas como balanceo, inclinaciones, que es el vértigo no rotatorio. Este vértigo se le denomina vértigo interno en la actualidad, ¿de acuerdo? Y esto se distingue de lo que se conoce también como vértigo externo, que es una sensación visual externa de movimiento, ¿de acuerdo? A diferencia del vértigo interno, que es una sensación de que somos nosotros los que nos movemos, sin que exista movimiento, o de que cuando nos movemos o cuando movemos la cabeza hay una distorsión de dicho movimiento, como te he comentado previamente, relacionada pues con sensaciones diversas, como pueden ser inclinaciones, balanceos o incluso sensación de que algo se mueve girando. Claro. Y en este sentido, es la limitación que más se quejan los pacientes, porque hablábamos de esta hipoacusia, ¿no? Esa pérdida de audición, de estos acúfenos que nos decías, de los pitidos. ¿El vértigo quizá es el síntoma más limitante y de los que más se quejan los pacientes? Indudablemente, el vértigo es el síntoma más limitante y al que está enfocado en la actualidad, digamos, es más limitante y más incapacitante para realizar las actividades cotidianas, laborales, sociales, etcétera. Y el tratamiento de la enfermedad, en aquellos casos en los que, en general, está orientado a controlar y a estabilizar este síntoma, que es el que más limitaciones nos produce para desarrollar o llevar a cabo nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son, ya que entramos en el tema de los tratamientos? Es decir, una persona puedes tratar, le acabas diagnosticando este síndrome de Meniere. ¿Qué opciones terapéuticas, qué tratamientos es utilizar hoy en día para poder hacer más llevadera esta enfermedad a la persona? Bueno, los tratamientos que existen hoy en día son tratamientos médicos y quirúrgicos, muchos de ellos propuestos desde hace pues bastantes años, ¿no? Puesto que no hay una causa concreta en relación a la enfermedad, pues no son tratamientos que podamos decir que son curativos, pero sí es cierto que reducen y bueno, sobre todo los síntomas, digamos, incontrolables del vértigo y algún otro
y algunos otros síntomas, pero sobre todo el vértigo, los estabilizan, de manera que dan lugar a una mejoría de los síntomas, ¿no? Entonces, hay dos partes importantes. Una es el tratamiento de la crisis aguda, de las crisis agudas de vértigo, y otro apartado es el tratamiento preventivo para intentar controlar nuevas crisis, ¿no? Entonces, el tratamiento de las crisis agudas se lleva a cabo con sedantes vestibulares. Estos sedantes vestibulares lo que controlan, suprimen o mejoran es la sensación de movimiento que genera las crisis, ¿no? Y además de eso hay antieméticos que se combinan con antieméticos para controlar las náuseas y vómitos que a menudo acompañan a las crisis de la enfermedad de Meniere y que no las hemos comentado. Y en este caso, la eficacia de estos tratamientos. La Sociedad Europea de Otología y Otoneurología también ha generado un consenso sobre el tratamiento de la enfermedad de Meniere y establece varios niveles. En primer lugar, habla de un tratamiento médico. Se llama un primer nivel preventivo, y en él lo que recomienda es cambiar el estilo de vida en la medida de lo posible, sobre todo mediante una dieta hiposódica y además reduciendo cafeína, reduciendo estrés. Y además estas recomendaciones preventivas se pueden combinar con varios tratamientos farmacológicos. Uno es la betahistina, que es un fármaco derivado de la histamina y que mejora el riego, tiene varios efectos a nivel del oído interno, pero también a nivel de los neurotransmisores, a nivel del sistema nervioso central, y lo que mejora es el riego sanguíneo a través de su función a nivel del oído interno y también la compensación de trastornos vestibulares o de la compensación vestibular que tiene lugar tras lesiones vestibulares, ¿de acuerdo? Este tratamiento, existe cierta controversia en relación a su efectividad, pero hay un acuerdo bastante generalizado sobre su utilidad, con variaciones probablemente por las diferentes causas que pueden producir la enfermedad de Meniere. Pero su efectividad está demostrada en numerosas publicaciones, recomendando que las dosis sean elevadas y que el tratamiento sea prolongado. Por otra parte, otro fármaco que se utiliza como en esta primera fase preventiva son los diuréticos. Los diuréticos hay de varios tipos y en general lo que hacen es alterar el balance electrolítico dentro de la endolinfa, dentro del líquido que tenemos en el oído interno, y disminuyen su volumen. Como he comentado previamente, uno de los problemas que genera la enfermedad es el aumento de volumen. Y esto lo hace por dos mecanismos. Uno es puede aumentar el drenaje del líquido o puede disminuir su producción. Este es el tratamiento, podríamos decir, conservador, preventivo, médico, ¿no? Y cuando no funciona y el paciente continúa, no tenemos resultados satisfactorios, hay una segunda línea de tratamiento que también se puede denominar preventivo, que es a través de inyecciones intratimpánicas, a través del tímpano en el oído medio, que a través de la ventana redonda pasan al oído interno. Los corticoides, como sabemos, son antiinflamatorios y también tienen una acción inmunosupresora, y su utilización cada vez es más frecuente, con resultados bastante satisfactorios y pocos efectos secundarios. ¿De acuerdo? Esta podríamos decir que es una segunda línea de tratamiento cuando el tratamiento médico farmacológico que hemos comentado previamente fracasa. Si la inyección o el uso de los corticoides pues no es efectivo, hay una tercera línea de tratamiento que es controvertida, pero que este comité europeo también menciona para tenerla en consideración, que es la cirugía del saco endolinfático. El saco endolinfático es el receptor de la endolinfa y de una manera sencilla se entiende que puede que no reabsorba bien la endolinfa o que se produzca en exceso.
Entonces, hay una técnica quirúrgica que se ha utilizado mucho, que es localizar el saco endolinfático a través de la mastoides, en una vía de abordaje bastante rutinaria en la cirugía del oído, y descomprimirlo o colocarle un drenaje para que disminuya la endolinfa y con ello la presión dentro del oído interno, que es lo que genera los síntomas y sobre todo las crisis de vértigo, ¿no? Como digo, las evidencias son contradictorias y últimamente se ha propuesto también, si se utiliza esta técnica, instilar, en el momento en el que se coloca el drenaje, instilar corticoides dentro del saco endolinfático. ¿De acuerdo? Hay otro cuarto nivel, si este nivel no es exitoso, que ya es un nivel más, más agresivo, que es la inyección intratimpánica de gentamicina. La inyección intratimpánica de gentamicina. La gentamicina es un aminoglucósido, es un antibiótico aminoglucósido que es vestibulotóxico, más que copilotóxico, es decir, afectaría más a la función vestibular que a la función coclear de la audición, ¿no? Entonces, hay diferentes protocolos variados en cuanto a su aplicación y es el método de tratamiento al que actualmente, método de tratamiento dentro de que tiene cierta agresividad para el oído interno, sobre todo para las células de la audición, pues se consiguen, a medida que se han ido mejorando los protocolos, con él se están consiguiendo muy buenos resultados para el control del vértigo, en alrededor de una media de un 85% de los pacientes, con una mínima afectación de la audición, sin descartar que tiene un efecto potencialmente ototóxico, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso quizá los procedimientos utilizando corticoides están haciéndose más populares y, valga la expresión, mejorándose bastante los protocolos, y en no pocas publicaciones las evidencias muestran resultados similares a los corticoides, similares a la gentamicina. Y en cuanto a esas controversias que hay, que es la controversia en relación al riesgo-beneficio o a la eficacia, o cuál es la controversia de algún método más agresivo que comentaba. Bueno, no hay más. Yo creo que cuando se ha llegado a un nivel en el que se han utilizado corticoides y no son efectivos, es decir, hace años, cuando el tratamiento mediante gentamicina intratimpánica no estaba desarrollado, pues se utilizaban técnicas bastante ablativas, cuando el vértigo era un vértigo absolutamente incontrolable, ¿no? Y estas consistían en cirugías que todavía están disponibles, cuando todos los medios terapéuticos que he mencionado fracasan. Eran técnicas bastante agresivas. Alguna de ellas, por ejemplo, si no existía audición, pero persistían episodios vertiginosos agitantes, se destruía el laberinto mediante cirugía. Y si la audición estaba conservada, insisto, estas técnicas son todavía vigentes, pero en última instancia, ¿no? La otra técnica, si la audición que conserva la audición es la neurectomía, la neurectomía vestibular, que es la sección del nervio vestibular, ¿no? Con el uso y la mejora de los protocolos mediante los corticoides y mediante la gentamicina intratimpánica, estas técnicas casi no se realizan, o se realizan en muy pocas situaciones, ¿no? Lo cual ha mejorado bastante el riesgo que siempre supone una cirugía ablativa y una cirugía compleja, que requiere un entrenamiento específico en el tema. Es decir, si comparamos los dos procedimientos, la mejora, a pesar de que exista
pues algunas publicaciones que no coinciden del todo con otras, ¿no? En relación a los resultados sí se está de acuerdo y está demostrado que la gentamicina las inyecciones intratimpánicas es un tratamiento muy efectivo para el control del vértigo, del mismo modo que se está demostrando actualmente que los corticoides intratimpánicos también son efectivos. La gentamicina intratimpánica también se propone considerar su aplicación directamente, haciendo lo que se llama una timpanotomía exploradora, levantando el tímpano y aplicándola directamente sobre la ventana redonda que tenemos en la pared interna del oído medio, ¿no? Parece ser que también de esa manera mejoran los resultados. Lo que sucede es que la gentamicina es un fármaco ototóxico y bueno, hay que manejar los protocolos se está recomendando, en lugar de dosis fijas periódicas, realizar una dosis única y verificar cuál es su efecto, porque disponemos de medios exploratorios para ello, y proceder a la demanda, dependiendo de la mejoría del paciente clínica y dependiendo de los hallazgos que obtengamos en las exploraciones que realizamos para monitorizar el efecto de la medicación y la evolución clínica del paciente. Correcto. Muy bien. Y en relación a esta cosa más agresiva, ¿no? Esta intervención que nos decías de que se quitaba el nervio, ¿no? Hace unos años y demás, en aquellos pacientes que pues, prácticamente no tenían audición y demás. En este caso, sí o sí, ya no tendrá vértigo esa persona, ¿o es posible que aún con eso siga teniendo episodios de vértigo? Tanto la destrucción del laberinto, como es la labirintectomía, como la sección del nervio vestibular, son técnicas que eliminan el vértigo en un 90 mínimo por cien de los pacientes, e incluso algo más, ¿no? Son técnicas que, bueno, requieren un entrenamiento muy especializado y que tienen sus posibles complicaciones, ¿no? Y siempre una cirugía de ese tipo, si se puede evitar, pues y obtenerse los beneficios con técnicas menos agresivas, pues es mucho más ventajoso, ¿no? Pero su efectividad es la que he comentado, sí, elevada. Todavía hay que tenerlas en cuenta si resulta que un paciente, después de todos estos niveles de procedimientos terapéuticos, sigue incapacitado, ¿no? Y se siguen teniendo en cuenta. Pero, como digo, con mucha menos frecuencia de lo que sucedía hace años, sí. ¿Y la consecuencia es la pérdida total de la audición también o no? Bueno, con la neurectomía no. Por eso las dos técnicas están indicadas. La neurectomía está indicada cuando hay una conservación útil de la audición. Y la laringectomía si la audición se ha perdido totalmente y es irreversible su recuperación. Muy bien. Perfecto. Muy bien, pues ya para acabar, porque nos hemos excedido un poco con el tiempo, para no robarle más tiempo al doctor, siempre acabamos con un par de preguntas de la audiencia. En este caso, María de Málaga nos pregunta lo siguiente. Dice, he perdido audición últimamente y tengo mareos. Dice, también tengo dolores en las cervicales y pregunta si es posible que tenga un síndrome de Meniere. Bueno, el tener de audición y mareos es algo que se debe investigar. El dolor en las cervicales también se debe investigar, porque hay algunas formas de migraña que a veces se inician con nucalgias, etcétera, ¿no? Yo creo que si tiene una pérdida de audición debe acudir a un otorrinolaringólogo y para que le estudie su pérdida de audición y sus mareos. Y seguro que él la orientará en relación al tipo de estudios que considere más oportuno realizar y para llegar a una conclusión e intentar ayudarla. Pero yo le recomendaría consultar con un otorrinolaringólogo y a partir de ahí seguir sus recomendaciones en relación a estudios y otras posibles exploraciones de algún otro especialista. Si el dolor se centra en las cervicales concretamente, pues la posibilidad también de que la vea un traumatólogo, etcétera, ¿no? Pero inicialmente, con los síntomas predominantes de hipoacusia y mareo, acudir a un otorrinolaringólogo.
Muy No, bien. no, perdone, Y perdona. sí, No, sí. no se puede en estos momentos determinar si puede tener una enfermedad de Meniere o no. Por eso es importante estudiarla y valorarla. ¿Eh? No, no, por supuesto. Y que lo haga un especialista, porque dar un consejo así de forma tan genérica, pero bueno, yo creo que le quedará claro a María. Y por último, Juan de Alicante nos pregunta, lo hemos tratado un poco antes ya en cuanto a esas acciones preventivas, porque nos pregunta sobre la dieta. Nos dice si la dieta puede servir para mejorar, porque he leído un estudio que el 60% mejoran. Entonces nos pregunta, si es eso cierto, ¿cuál es la mejor dieta para una persona que tiene un diagnóstico de síndrome de Meniere? Eh, es decir, en relación a la dieta, lo que se recomienda, recomendaciones generales de la dieta, se recomienda hacer una dieta hiposódica, tomar, es decir, lo más libre de cafeína y de cualquier tipo de alimento que pueda ser estimulante como estilo de vida, disminuir el estrés y también beber muchos líquidos. Es recomendable, y lo recomiendan en algunos estudios también, que la disminución sobre todo de la sal y el aumento de los líquidos mejoran la evolución no de todos los pacientes, pero sí en muchos pacientes mejoran de manera considerable cuando reducen la sal o la eliminan de su dieta. Evidentemente hay que pensar que probablemente, como ya hemos comentado a lo largo de la charla, la enfermedad de Meniere puede tener diversas causas y diversos periodos evolutivos, ¿eh? De manera que el que unos pacientes se beneficien más o menos depende de estos otros factores y, por supuesto, de las posibles causas que hasta el momento son desconocidas, ¿no? Pero yo siempre recomiendo dieta hiposódica fundamentalmente, ¿eh? Y disminuir la cafeína, tener cuidado con el alcohol, ¿eh? Y no hago personalmente ninguna dieta. Hay dietas, eh, eh, se han propuesto dietas variadas que se pueden encontrar buscándolas hoy en día en los medios de que disponemos para ello, ¿no? Yo no utilizo ninguna dieta tan rigurosas como algunas que se proponen, pero sí insisto mucho en lo que he comentado en relación a la dieta. No obstante, vuelvo a repetir lo mismo. Es decir, algunos pacientes podrían beneficiarse de algunas de estas dietas más complejas y que exigen, bueno, pues digamos, requieren, son más dependencia, yo creo, para llevarlas a cabo de una manera rigurosa, ¿no? Pero eso no quiere decir que un paciente no pueda beneficiarse de ello para nada, ¿eh? De acuerdo, de manera que no tengo nada. Queda clara entonces, poca sal, ¿no? O evitarla incluso. Sí, si es posible, bueno, si es posible Sí. evitarla, ¿eh? Cuando se habla de una dieta baja en sal, se habla de 1 gramo de sal al día, o pocos gramos, no llega a 4 o 5 gramos siquiera. Yo creo que es mejor acostumbrarse a eliminar la sal de la dieta y, bueno, ver No es cuál es. posible reducirla al máximo. Sí, hay algunos sustitutos además que hoy en día se pueden utilizar, ¿no? Porque no son pocas las les cuesta el eliminar la sal de la dieta, ¿no? Pero bueno, hay que insistirle bastante al paciente porque en sí puede suponer una mejoría en algunos pacientes considerable, hasta el punto de que hay casos en los que la mejoría es verdaderamente, bueno, sorprendente, ¿no? Que solo y los mismos pacientes lo refieren. Muy bien. Perfecto, pues muchísimas gracias al doctor Antonio Idenia por su tiempo, por contestar también a estas preguntas que ha formulado la audiencia y compartir todo el conocimiento con toda la audiencia de misderechos.com. Muchas Muchas gracias a usted o a ti, Jorge. gracias. Hasta pronto. Adiós. Y hasta aquí la entrevista con el doctor Denia. Yo creo que ha sido de gran interés para ver esos síntomas del síndrome de Meniere, para diferenciarlos, ¿no?, de los que pueden ser otras patologías cervicales, otras patologías que afectan al sistema vestibular.
y todos los tratamientos que hay. Nos ha sido bastante clarificador en relación a todos esos tratamientos. Quiero decir también que el doctor pues, nos dio unos consejos y que no los quiero dejar de reiterar porque no lo dijo en la entrevista. En la entrevista nos habló de dietas hiposódicas, es decir, de comer poca sal, de evitar pues, la cafeína y todos aquellos excitantes como el alcohol. Y daba un consejo adicional, que era que recomendar a las personas que se sientan mareadas y tengan vértigo, que siempre se debe estudiar este mareo, este vértigo, y que el 80-90% son problemas de audición, del ir a ver al otorrino. Por lo tanto, si tenéis algún tipo de esta sintomatología, estaría muy bien que pudierais acudir a un otorrinolaringólogo para que os lo pudiera valorar. Muchísimas gracias también a la audiencia, en este caso a Juan de Alicante y a María de Málaga, que hicisteis las preguntas para que pudiéramos transmitir al doctor. Y ya lo sabéis, si queréis hacer preguntas, suscribiros en misderechos.club y ahí ponéis vuestro nombre y vuestro correo electrónico y de esta forma podéis pues, preguntar a los doctores pues, lo que os estime oportuno. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio divulgativo para hablar, en este caso, sobre el aneurisma cerebral. Que tengáis un feliz martes.